Ayer, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, anunció que de acuerdo con lo que estipula el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, su gobierno solicitó consultas de resolución de disputas con México en relación a medidas adoptadas por el gobierno del presidente López Obrador que perjudican, según ella y su gobierno, los intereses de las empresas estadounidenses y la energía producida en Estados Unidos. Aclarar que Catherine Tai es miembro del gabinete de Biden, de Joe Biden, y le reporta directamente a él. Cualquier decisión que ella tome en este aspecto, lo consultó y contó con la aprobación previa de su jefe, Joe Biden, que no quede la menor duda. Pero ayer fue la señora Tai y hoy, por un email, un correo electrónico que le envió a la agencia de noticias Reuters, la vocera del Ministerio de Comercio Internacional de Canadá escribió lo siguiente: estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son incompatibles con las obligaciones de México dentro del TEMEC. Nos unimos a Estados Unidos para tomar medidas lanzando nuestras propias consultas bajo el TEMEC para abordar estas preocupaciones mientras apoyamos a los Estados Unidos en su desafío. Y hoy en la mañana, al ser cuestionado, el presidente López Obrador, como es típico de él, minimizó el asunto, dijo no hay ningún problema, todo lo que estamos haciendo está dentro de la Constitución. Dijo que parecería que el gobierno de Estados Unidos va a defender a delincuentes. Dijo que si Estados Unidos sigue con esto, le va a mandar una carta a Joe Biden preguntándole si está de acuerdo que pague más por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo. ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo, Joe Biden? Bueno, después dijo que le consultó el asunto a Jesús Seade, que no soy el embajador de México en China, pero creo que vive en Hong Kong. Bueno, no importa, es el embajador de México en China, que fue el negociador de López Obrador para lograr este acuerdo comercial, el TEMEC, y que Seade le dijo: no hay ninguna violación al tratado, señor presidente. Ay, ay, ay. Yo creo que el presidente minimiza un asunto muy serio. Si Estados Unidos y Canadá nos ganan esta controversia, van a poder imponer aranceles punitivos a las exportaciones mexicanas, lo que va a afectar no solamente a las empresas mexicanas, va a dejar sin trabajo tal vez a muchos mexicanos y va a darle más duro a la de por sí maltrecha economía mexicana. Es lo que yo pienso, Luis Miguel. Totalmente. El tema, yo diría, es el mayor conflicto que ha aparecido en el cuarto de siglo de la relación comercial con Estados Unidos en este formato de libre comercio. Empiezo por una reflexión que es más jurídica, más propia de mi tocayo Luis Rodríguez. Todo acuerdo implica derechos y obligaciones. Sí. No hay absolutamente ninguna forma que puedas decir, para mí son todos los derechos y las obligaciones son para mis socios. ¿Cuál es el punto de la controversia? Si el TEMEC obliga a México o no en temas relacionados con Pemex y Comisión Federal. Efectivamente, como dice el presidente López Obrador, no hay un capítulo energético en el TEMEC, pero hay una serie de capítulos en donde es perfectamente claro que entran en el supuesto que están peleando Estados Unidos y ahora Canadá. ¿A qué me refiero? Hay un capítulo dedicado a empresas estatales, a empresas propiedad de gobierno, donde los países firmantes se obligan a no darle preferencia a sus empresas públicas respecto a empresas privadas de su propio país o a empresas privadas de los países firmantes. Claramente eso tiene que ver con Pemex y Comisión Federal. Claro. ¿A qué se refiere Estados Unidos y Canadá? Es cuando tú creas una ley de abasto eléctrico, un protocolo de abasto eléctrico donde dices el primero que va a despachar lo que produzca es Comisión Federal y después de que acabe Comisión Federal, todos hagan fila, porque literalmente hay un machuchón, como diría el presidente, y después están los demás.
Estados Unidos pone un caso que nos debería preocupar porque no es hablando de con qué temas defiende Estados Unidos a sí mismo y en qué otros temas pone temas que nos debería preocupar. Dice, en 2019, Pemex debería haber terminado una transición para producir diésel más limpio, diésel con menos azufre. Se le dio permiso a Pemex por 5 años más de seguir produciendo un diésel que literalmente en ningún otro país desarrollado del mundo hay. ¿Por qué hablo de países desarrollados? Obviamente uno se quiere comparar con Estados Unidos, con Europa, con Corea, con Japón, y francamente si un país tiene tolerancia a niveles muy altos de azufre, pues allá ellos. O sea, un diésel muy contaminante. Y probablemente enfermante o cancerígeno. Entonces, mucho de la discusión, para los que nos están escuchando, no es que vaya a pasar de aquí a mañana. La consulta para resolución de conflictos tiene unos protocolos yo diría muy laxos en términos de tiempo. Una vez que recibe la notificación, México puede tardar hasta un mes en darle entrada a este mecanismo de resolución, que literalmente son reuniones para tratar de decir, oye, ¿qué puedes cambiar tú en esto? ¿Qué puedes cambiar en aquello? Si no hay acuerdo en estas consultas, que es, en términos futboleros, la tarjeta amarilla. Y esas consultas, ese periodo dura 75 días. De ahí entra una segunda fase, que son los paneles de arbitraje. Un panel de arbitraje son 3 jueces independientes, van a valorar los argumentos de cada quien. Eventualmente los países no solo argumentan si tienen razón o no, sino de qué tamaño es el daño que se les ha causado lo que no está funcionando. Estados Unidos puso una cifra en la mesa cuando empezó a hablar de este tema la señora Tai, y dice, hemos invertido $10,000 millones en México. Me tocó ayer participar en una conferencia previa a la emisión del documento que hacía la Oficina de Comercio de Estados Unidos, y decían, a ver, esa no es una cantidad en firme, porque habría que estimar oportunidades perdidas, negocios no hechos. Para alguien que nos está escuchando, es equivalente a, ustedes compran una tienda de abarrotes, y de repente se la cierran. Los daños no es lo que pagaste por la tienda, sino lo que dejaste ganar. Claro, claro. A ver, Marco. Pues bueno, estamos viendo la crónica de un conflicto anunciado, ¿no? Llegaron los tiempos y se está formalizando. Bueno, es que llevaban meses tratando de llegar a un acuerdo con México, y México los mandaba cada vez olímpicamente allá saben dónde. El tema es que no se ve cómo México pueda salir de este conflicto formal y legal. Y la verdad es que eso, sumado con los temas económicos que platicamos ahorita, de inflación y demás, presagia malos tiempos para el país. Luis. A ver, y este tema de los paneles de arbitraje no es algo ajeno, ni debemos espantarnos, ni es el fin del mundo. Hoy por hoy México y Canadá instaron un panel en contra de Estados Unidos por el tema de las reglas de origen en la industria automotriz. Apenas en marzo se eligieron a los miembros del panel y tendrá que resolverse por ahí de agosto. No es nada del otro mundo, pero sí México no atiende de manera correcta el panel de arbitraje o las consultas en una primera instancia, sí puede derivar en sanciones severas, que pueden ponernos, como decía Eduardo al principio, en una situación muy complicada como economía, ¿no? Para concluir, Luis Miguel. Que creo que vale la pena que no lo veamos si damos razón a algunos argumentos de Estados Unidos, no es un asunto de ser más o menos patriotas, es tratar de entender qué significa vivir en una zona de libre comercio. Claro. No, como ciudadanos nos beneficia el libre comercio, y por supuesto nos beneficia que se defienda nuestra soberanía, pero que se defiendan las cosas que valen la pena. Bien, vamos a seguir hablando de este tema después de estos anuncios.